El Priorato de Sion es una organización secreta inspirada en los Rosacruces, fundada por el francés Pierre Plantard durante la década de 1950. Plantard pretendía proclamarse heredero directo de la dinastía merovingia y para tal fin desarrolló una fantasiosa genealogía que indicaba que sus miembros descendían directamente de Jesucristo. La estrafalaria teoría tuvo un auge de popularidad tras la publicación de los libros El Enigma Sagrado en 1982 y El Código da Vinci en el 2003. Según Plantard, los merovingios ocupaban en la tierra un lugar sagrado de poder, legado genéticamente por Jesucristo. El escritor sostenía que grandes figuras de la historia occidental habían formado parte de la familia real, entre ellas Nostradamus, Juana de Arco, Isaac Newton, Botticelli y Leonardo da Vinci. Numerosas teorías conspirativas tienen su origen en este planteo. Es particularmente popular la que indica que Da Vinci escondió en su célebre pintura La Última Cena imágenes que probarían que María Magdalena estaba embarazada del Hijo de Jesús durante el banquete. Según esta hipótesis, el Mesías cristiano no habría sido un hombre célibe, sino que habría estado emparejado con la ex prostituta quien habría parido a su descendencia. Aunque estas historias han sido probadas como falsas, en la actualidad numerosos especialistas en la obra del pintor florentino intentan aún decodificar la compleja simbología que Da Vinci escondió en sus lienzos. Los objetivos del Priorato de Sion serían: los objetivos últimos del Priorato de Sion, la fundación de un santo imperio europeo, que se convertiría en la siguiente superpotencia y el promotor de un nuevo orden mundial de paz y prosperidad. La causa número 2 sería la suplantación de la Iglesia Católica Romana por una religión estatal, ecuménica y mesiánica, gracias a la revelación del Santo Grial y el Testamento de Judas, que demostraría las causas de los seguidores de Juan el Bautista y sacaría a la luz pública a los descendientes de Jesús y María Magdalena. El objetivo número 3, la reinstauración del rey ungido del Gran Israel, el descendiente del rey David. El Priorato de Sion y su relación con el antisemitismo. Dentro de esos objetivos últimos del Priorato de Sion se indica que está presente una interpretación de un texto antisemita y que se considera fraudulento, debido a que tuvo su principal puesta en conocimiento en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Este texto, conocido como los Protocolos de los Sabios de Sion, que sus partidarios consideran de todos modos como una de las pruebas más persuasivas para demostrar la existencia y las actividades del Priorato de Sion. Este manuscrito supuestamente sería un compendio de registros de las sesiones secretas mantenidos por los grandes sabios de la nación judía, exponiendo en ellos sus supuestos planes para la dominación del mundo por los judíos. Debido a ello, cabe mencionar igualmente que algunos grupos, tales como los seguidores de la doctrina cristiana del fin de los días, aceptando estas hipótesis como hechos, vieron el Priorato de Sion como un cumplimiento profético del libro de la Revelación y la supuesta prueba de una hipotética conspiración anticristiana de dimensiones universales. Grandes maestres o maestros del Priorato de Sion, los templarios. Siempre en la sombra, aunque no tanto a partir de 1956. Actualmente el Priorato de Sion tiene la misión de proteger los documentos del Santo Grial, la tumba de María Magdalena y proteger el linaje de Jesucristo. A lo largo de los siglos, su subsistencia se hizo de manera secreta, entre bastidores y con la presencia de un hombre o eventualmente una mujer importante,
ocupando el cargo de Gran Maestre. En general, todo Gran Maestre estuvo vinculado al poder político de su época, perteneció a alguna sociedad secreta, participó de misterios alquímicos, fue un artista relevante, e incluso varias de estas cosas a la vez. Entre los maestres de los templarios se encontraban personajes importantes de la historia, tal como Leonardo da Vinci en el año 1510 al 1519, Isaac Newton en el año 1691 al año 1727, Víctor Hugo 1844 al año 1885. Un descendiente de Jesús se emparentó con los merovingios. Según los caballeros templarios, la orden militar que conquistó Jerusalén durante la Primera Cruzada fundó un grupo secreto conocido como Priorato de Sion en 1099. Al excavar supuestamente el Templo del Monte, la colina sobre la que se situaba el Templo de Jerusalén hasta su destrucción por los romanos en el año 70, el Priorato de Sion se tropezó con un sorprendente documento que revelaba la escandalosa verdad, que Jesús se había casado con María Magdalena. De verdad, existen muchas hipótesis de por qué en realidad se creó esta organización oculta. Todo apunta a que ellos querían proteger y ocultar algo muy importante. Algo así como los hijos nacidos de María Magdalena y Jesús el Mesías. Después de su muerte, en el mundo de los teólogos y de muchos científicos, no existe la resurrección. Ella dio a luz a su hijo y se fue a Francia, donde fundó el linaje que finalmente llegaría a ser la dinastía de los reyes franceses llamados merovingios. Lo que no se dice sobre el Priorato de Sion. Según la historia nos dice que el Priorato de Sion se fundó en 1099, y esto es cierto. Pero lo que no dice es que los últimos miembros del Priorato de Sion se unieron a los jesuitas en 1617, y que el priorato dejó de existir en aquel momento. Esto hubiera hecho que a Sir Isaac Newton o a Víctor Hugo les resultara terriblemente difícil ser miembros y siembra una considerable duda sobre si Leonardo lo hubiera sido también. Esta duda se intensifica cuando descubrimos que el único documento para esta afirmación se basa en los escritos de Pierre Plantar, un excéntrico francés antisemita que fundó un nuevo Priorato de Sion en 1956. Entonces, Plantar escribió gran cantidad de artículos en los que unía su sociedad secreta con el priorato medieval. En 1099, los cruzados de Europa Occidental, tras liberar Jerusalén del poder musulmán, edificaron una iglesia nueva sobre las ruinas de un antiguo templo bizantino llamado Hagia Sion. La nueva iglesia se llamó Santa María y el grupo de sacerdotes que la atendían eran conocidos como el Priorato de Nuestra Señora de Sion, un título que combinaba los nombres de ambas iglesias. Allí permanecieron hasta 1217, cuando los musulmanes destruyeron Santa María tras reconquistar a Jerusalén. En aquel momento se retiraron a Sicilia, donde continuaron ejerciendo su ministerio. El priorato sobrevivió durante 4 siglos más, hasta que en 1617 sus últimos miembros se unieron a los jesuitas. En resumen, el Priorato de Sion fue una de las muchas órdenes y sociedades que han ido y venido a lo largo de la historia de la Iglesia Católica. Una vez más se sostiene que el Priorato de Sion tuvo su origen con la intención de proteger el linaje de José y María. Es una organización fraternal creada en el siglo XX por Pierre Plantar. El Priorato de Sion tuvo su origen con la intención de proteger el linaje de José y María. Es una organización fraternal creada en el siglo XX por Pierre Plantar.
la cual buscaba crear una línea de sangre de la dinastía merovingia. Con la historia recientemente desarrollada surge la inquietud de encontrar la verdad, ya que existen teóricos que reconocen su existencia, si bien no lo es como una logia o congregación religiosa, sí como una orden conspiradora. Existe un cuadro pintado por Poussin llamado Los Pastores de Arcadia, que data del año 1640, donde hay pintado una tumba o lápida que tiene escrita esa frase. Para darle mayor fuerza a esta leyenda, se dice que en el cuadro hay una palabra borrada y sugieren que sea la palabra Sun, con la que la frase diría "y estoy en la Arcadia". Pero no queda allí el asunto con la pintura, sino que además sugieren que es en realidad una transposición de letras, por lo que inicialmente escrito como "et in Arcadia ego sum", en realidad quiere decir "Arcandei tengos lesu", que al traducirlo significa "he tocado la tumba de Jesús". Si realmente toda esta historia resultara cierta, significaría que la pintura Los Pastores de Arcadia estaría señalando el sitio donde se encuentra el osario o entierro de Jesús de Nazaret. En contraparte, quienes defienden la tesis de una mentira señalan que la pintura se encuentra suficientemente documentada, por lo que carece de todo argumento histórico que valide la historia asociada a la pintura. Algo interesante es que dentro de los objetivos identificados en la creación del Priorato de Sion se identifica la búsqueda de crear un nuevo orden mundial, en donde prevaleciera la paz y la prosperidad. Para ello, el Priorato de Sion suplantaría a la Iglesia Católica, implantándose una religión estatal mesiánica. Se revelaría el Santo Grial y el Evangelio de Judas, demostrando la vertiente de los seguidores de Juan el Bautista, lo que mostraría al mundo la descendencia de Jesús y María Magdalena, al quedar renovada la estirpe del linaje ancestral de Jesús. Se reinstauraría como rey del gran Israel, aún descendiente del rey David. Para el año de 1982, 3 periodistas británicos se unieron en sus investigaciones y estudios del Priorato de Sion y publicaron un libro en el cual permiten identificar al Priorato de Sion como un grupo conformado por varias organizaciones, perfectamente comparables con los templarios, los masones o los rosacruces. El ensayo soporta teorías que señalan que la dinastía merovingia es la descendencia directa de Jesús y María Magdalena, donde la misión del Priorato de Sion es ocultar el linaje sagrado, en donde el Grial es precisamente la descendencia de Cristo. Entonces, el Priorato de Sion es una organización muy famosa a través del tiempo. Ha sido establecida hace unos 920 años atrás, que tenía la misión de guardar el secreto de que María Magdalena era esposa de Jesucristo, que fue elegida por Jesús para que le diera continuidad a la iglesia, que por ser mujer se inició una guerra por el poder, lo cual ganó Pedro, y María Magdalena tuvo que huir estando embarazada de Jesús. Huyó hacia Francia refugiándose en Marsella, dando entonces origen a la dinastía merovingia. A pesar de ser reconocido esta hipótesis como una estrategia publicitaria, podemos quedarnos con la inquietud. Esto no ha quedado aquí, mucho menos quedarnos con la duda. Siguen habiendo muchas preguntas por responder, muchos enigmas que develar en torno a esta dinastía merovingia, que pueden derivar en consecuencias importantes en la sociedad y en las creencias religiosas que hasta hoy en día tienen puntos de vista controversiales. ¿Realmente Jesús no era quien decía ser? Muchos historiadores y teólogos han llegado a la conclusión de que Jesús siempre fue una persona completamente normal entre nosotros, nunca fue célibe. A través del tiempo se llega a la conclusión de que el Priorato de Sion, cuya misión más importante es custodiar el Santo Grial y otros secretos relacionados con el gnosticismo, ritos paganos y la vida de Jesús de Nazaret. Adicional a esto, tuvo un papel importante para el poder religioso.